Pensar que los medios no fueron influyentes en Argentina es un error. Por esos medios ganaron las elecciones en 2013, ganaron en 2015 y ganaron en el 2017. Y si ahora se gana en 2019, es después de pasar hambre, de pasar privaciones, de pasar mucho sufrimiento. Los medios fueron muy importantes y lo siguen siendo. Moldearon estos 4 años, acompañaron, y esos mismos periodistas están ahí. Y las cosas que te vamos a mostrar hoy, que la gente está llevando la plata de los bancos y a vos no te lo avisan, que está llevando los dólares, que está llevando los pesos, no lo muestran. Que Macri está dejando el puerto para sus amigos, quizá para él, si es un testaferro, por 50 años, no lo muestran. No es cierto, se dieron vuelta de palabra, pero en realidad siguen siendo los mismos. Y todo lo que pasó durante estos 4 años, lo taparon ellos. Digo, mirá lo que decían los periodistas en 2016, mientras Macri empezaba con el saqueo. Cristina, la expresidenta, ¿sabía sobre el negocio de la efedrina? Yo tengo la sospecha de que sí. El peso argentino ha perdido gran parte de su valor en el primer día sin control cambiario. Generales de la corrupción, de la mega corrupción, del gobierno más corrupto de la historia argentina en democracia, han sido Néstor y Cristina. Heredó la pasión por la guita desde chiquita. Parece que veía un chanchito alcancía y decía, como el papá, éxtasis, éxtasis. No al tarifazo y no a las políticas públicas que descuidan al pueblo. Jefa de una asociación ilícita. Debería ir presa. La inflación supera el 40% y hay un endeudamiento récord del Estado de 50.000 millones de dólares. Ni siquiera es ideológico el tema, ni moral. Tiene que ver con un tema psiquiátrico vinculado a la bulimia por el poder y el dinero. Porque el presidente argentino enfrenta un pedido de investigación por la aparición de su nombre en 2 firmas offshore. No solo Aníbal Fernández, sino también Néstor y Cristina estaban al tanto del negocio de la efedrina. El gobierno argentino concretará hoy una emisión de deuda por 15.000 millones de dólares, la más grande de la historia para un país emergente. Es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. 500 cesantías que se produjeron en las últimas horas en distintas dependencias. En todos los casos lo que estás viendo es los periodistas del poder económico hablando, mientras saquean el país, contra Cristina. Y al lado estás viendo lo que está ocurriendo realmente en ese momento. Mientras una cosa ocurría, y te lo contábamos algunos pocos medios y otros medios extranjeros, ellos te hablaban de Cristina y así te sostuvieron durante 4 años. Mirá en 2017. Tuvo y tiene, Cristina, una personalidad tan particular que contagió de odio y resentimiento, y eso es lo que yo pienso, no solo a sus militantes, sino también al resto del país. Gianfranco Macri blanqueó 622 millones de pesos. ¿600 millones? 622 millones de pesos. Escuchen de lo que estamos hablando. Que equivalen a 35 millones y medio de dólares. ¿Un triunfo de Cristina podría ser una desgracia para este país? Sí, yo así lo siento, sí. Argentina cerró 2017 con una inflación del 24,8%, ocupando el segundo lugar del ranking en América Latina. Amenazas, grupos chiquitos, anarquistas, de ultraizquierda, residuales, mapuches. Otros aumentos, los que ya sabemos, los que ya están anunciados y que tienen fecha para noviembre, tal vez diciembre, de acuerdo a cómo venga la inflación. Hablamos de luz, gas, electricidad. Nos han declarado la guerra. Entre todos tenemos que hacer algo, antes que sea demasiado tarde para lágrimas. Le doy mi palabra. No llegarán las inversiones y Argentina seguirá en recesión. Eso era 2017. Mientras pasaban los desastres, ellos te hablaban de Cristina, inventaban los grupos mapuche iraníes, inventaban guerrilla. Digo, y en 2018, cuando la crisis apretó fuerte, ellos seguían hablándote de Cristina. Miralo. La jefa de la banda, la jefa de la asociación ilícita. 2018 es el año en el que las promesas, los augurios y las predicciones económicas fallaron, una a una. Lo extraño es que ella esté libre todavía hoy, pero bueno, ojalá de a poco se vaya haciendo justicia, ¿no? Vamos a empezar hablando de Argentina. La inflación alcanza un nuevo récord en ese país latino. El juez sí sabemos que
pide el allanamiento de Cristina Kirchner. Las 420 personas que laboraban en la planta se sumaron a la creciente estadística del desempleo en Argentina. A Cristina Kirchner y a muchos funcionarios lo llaman a indagatoria. Empiezan a subir las cosas, el sueldo está muy bajo y hay muchos despidos en este país. ¿Cristina va a terminar presa? Yo creo que sí. La cifra para septiembre fue de 6,5%, la más alta en lo que va del 2018 y una de las más elevadas desde la crisis del 2000. Cristina solo puede ser candidata a presa. Qué enorme diferencia entre la realidad y lo que ellos te contaban. Te metieron como una realidad virtual, pero la guita te iba faltando del bolsillo. Y ahora en 2019 lo siguieron haciendo, mirá. Vamos a ver de vuelta una especie de cadena nacional de Cristina, claro, como antes, con aplaudidores, sentados y con ella diciendo lo que quiera, sin periodistas y sin nada, es de vuelta lo mismo. Empobrecidos por la crisis económica y una inflación descontrolada, cada vez más argentinos acuden a los comedores sociales de Buenos Aires. Se encontraron en su casa de Calafate, en una bóveda, una carta original de San Martín O'Higgins y un legajo de Irigoyen que tendría que estar en el Museo del Bicentenario. Se calcula que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero paradójicamente, más de 3 millones de habitantes redujeron la comida para pagar otros gastos fijos. ¿Cómo sigue esto? ¿Tendrá que explicar Cristina y Bernie respecto a esta decena de llamados? En Argentina, la tasa de desempleo en el primer trimestre del 2019 alcanza 10.1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Cristina, bueno, otra vez procesada, colecciona procesamientos, Cristina. Esta vez fue por el gas licuado. Según un informe de UNICEF publicado este martes, que usa como base estadísticas oficiales, 12 millones de argentinos viven en la pobreza, de los cuales casi la mitad, 5,5 millones, son niños, niñas o adolescentes. ¿Cuánto golpista otra vez, por favor? Pobre mi querido país. Alberto no puede subestimar el poder de los medios de comunicación que han hecho todo esto. A ver, el lawfare, este sistema de persecución que obra en Latinoamérica y que ha generado, digo, ¿para qué se hizo el lawfare? Al igual que en la época de las dictaduras, se hizo para transferir recursos de prácticamente toda la sociedad a una élite y al exterior. Ahora, esa enorme transferencia de recursos lo que generó es un terrible sufrimiento en la población. Digo, el pibe que pasó hambre durante estos 4 años no tiene el desarrollo cognitivo que tendría que tener, ni lo va a tener. Ya pasó su niñez. Creció un 200% la cantidad de argentinos que murieron por no poder comprar medicamentos. ¿Sabes qué? No van a resucitar. Como no va a resucitar Maldonado ni Rafael Nahuel. Decime una cosa, ¿vos pensás que Gendarmería los hubiera matado sin el aval de estos periodistas que decían que no era cierto? Yo creo que no. Y si no fuera por la doctrina Chocobar, que ya empezó antes del mismo Chocobar, hubiera habido tantos casos de gatillo fácil, esos pibes que mataron por las calles tampoco van a resucitar. Héctor Timerman podía haber vivido si se trataba a tiempo, si no hubiera sido perseguido. Pasaron muchas cosas terribles. No habíamos tenido un gobierno tan oscuro como este desde la vuelta a la democracia. Ahora, ¿qué hicimos cuando salimos de la oscuridad de la dictadura? Memoria, verdad y justicia. Hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora. No te podés olvidar, no te podés mezclar, no le podés echar la bandina a un periodista que fue un perseguidor, porque ese tipo te va a estar persiguiendo el año que viene, en cuanto te debilites un poco.